Hay mares donde las aguas conviven sin mezclarse, dos corrientes que avanzan en paralelo, con sus colores distintos y su sabor propio, y sin embargo forman un solo océano. Quien lo contempla por primera vez siente asombro, porque la mente espera uniformidad y encuentra diferencia, espera separación y descubre unidad. Así es como podemos imaginar la vida y la muerte, no como ruptura, sino como dos aguas que se tocan, dos formas de existir dentro de un mismo misterio. Al navegar por una corriente, creemos que esa es toda la realidad, pero basta desviarse unos metros para sentir otra densidad, otro impulso, otro movimiento que nos lleva más lejos. Lo mismo ocurre con el alma. Creemos que la habitación donde estamos es definitiva, que esta casa es la única, pero existe siempre otra estancia, invisible todavía, esperándonos con su propio aire y su propia luz. Y cuando llega el momento de cruzar, no hay pérdida, no hay vacío, solo el paso natural de una agua a otra, como si la barca que somos se deslizara suavemente hacia un cauce mayor. En esa visión la muerte ya no es final ni castigo, es simplemente corriente distinta dentro del mismo mar eterno. Y nosotros, navegantes infinitos, aprendemos que no se trata de luchar contra la marea, sino de confiar en que toda agua nos conduce, tarde o temprano, hacia el hogar del que nunca nos separamos. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Cuando Jesús hablaba de la casa del Padre con muchas moradas, no estaba construyendo un discurso teológico, ni lanzando un acertijo para que siglos después lo descifrásemos. Estaba encendiendo una hoguera en el corazón humano. Decía en palabras sencillas lo que todos anhelamos oír en lo más íntimo: que hay un lugar para nosotros, que no estamos fuera, que no hay riesgo de quedar olvidados en la cuneta del universo. Esa frase es un abrazo extendido a toda criatura, un recordatorio de que la existencia no es una sala fría donde nos dejan de paso, sino un hogar que se ensancha hasta contenernos a todos. La morada poética es justamente eso, una promesa de pertenencia. Y es poética porque habla el lenguaje de la esperanza, el lenguaje que entiende el alma herida cuando teme la oscuridad del final. Escuchar "hay sitio preparado" es como sentir que alguien ya puso una vela en nuestra ventana, que alguien espera con la mesa servida. Es el susurro que disuelve el miedo más antiguo del ser humano, el de no tener destino. Piénsalo. Cuando perdemos a alguien, cuando la muerte entra y nos roba un rostro querido, lo que más calma el llanto no es imaginarlo en una cárcel de castigos, ni en un juicio interminable, sino saber que llegó a su cuarto, a su espacio reservado,
a esa estancia donde descansa y sigue siendo él, solo que en otro modo. La poesía de esta imagen abre un espacio donde el dolor se hace soportable, donde el vacío se llena con la certeza de que todo sigue latiendo, aunque ya no podamos verlo. Por eso esta visión es tan poderosa, porque devuelve confianza, porque convierte el tránsito en regreso, porque nos recuerda que no hay morada vacía ni llave perdida. La muerte, así entendida, es volver al hogar, es entrar en una casa donde la puerta jamás estuvo cerrada, donde cada alma tiene un sitio escrito desde antes de nacer. Imagina que la muerte no es entrar en un símbolo, sino en un mundo, como si al cerrar los ojos aquí se abrieran en otro paisaje donde el aire no pesa, donde los colores parecen recién nacidos. Tal vez la primera morada material sea un valle amplio con ríos que no arrastran barro, sino luz, y donde las montañas respiran despacio como gigantes dormidos. Quizás el cielo no tenga un solo sol, sino dos, y el amanecer proyecten dos sombras de cada árbol, como si toda vida tuviera compañero. En esas tierras nuevas podrían esperarnos ciudades transparentes, hechas no de piedra sino de vibración, donde las casas crecen como flores de cristal y se iluminan cuando alguien entra en ellas. O quizá no haya ciudades, sino praderas infinitas, y nuestro papel sea vagar sin cansancio, como nómadas que nunca se extravían. Allí el tiempo no corre en círculos, allí no hay relojes, solo estaciones interiores que van marcando nuestro aprendizaje. Y si seguimos viajando, puede que lleguemos a moradas todavía más extrañas. Océanos suspendidos en el aire, lunas que no giran alrededor de planetas, sino dentro de nosotros mismos. Criaturas que no hablan con sonidos, sino con formas, que se pintan en el aire para decirnos lo que sienten. En esas moradas, el alma quizá vista otro cuerpo, más ligero, más dúctil, capaz de recordar sin sufrir y de aprender sin olvidar. Lo cierto es que nadie sabe cómo son, pero intuirlas nos sacude. Pensar que la vida en la tierra no es la única escuela, que esta casa es apenas una de las muchas habitaciones de un palacio interminable. La morada material es, en el fondo, el recordatorio de que el universo no es un escenario cerrado, sino una cadena de mundos abiertos, esperando ser habitados por quienes hemos terminado la lección en este suelo. Si las moradas son casas, mundos o planos, no son estancias inmóviles donde nos sentamos para siempre, sino escenarios vivos donde seguimos jugando. Porque el alma, por mucho que avance, no deja de ser niña. Aprende, tropieza, ríe, se maravilla. La eternidad no sería soportable si fuese un reposo inmóvil. Se vuelve alegría justamente porque es juego, porque es descubrimiento sin fin. En la tierra
Jugamos con el tiempo como si fuera un tablero pequeño. Nacemos, crecemos, amamos, nos equivocamos y creemos que ahí se cierra la partida. Pero en verdad cada vida es apenas una ronda de ese juego mayor. Al cruzar a otra morada, cambiamos de reglas y de piezas, como quien pasa de un tablero de ajedrez a un campo abierto donde todo es posible. Tal vez allí no haya relojes, pero sí desafíos. No haya cansancio, pero sí tareas que despiertan nuestra creatividad. No haya miedo, pero sí misterios que nos llaman a resolverlos. Imagina jugar en un mundo donde los colores tienen sonido y podemos pintarlos en el aire con nuestras manos, donde el aprendizaje no se logra repitiendo, sino inventando, donde el amor no se mide en palabras, sino en ondas que se expanden y contagian a todos. El alma va saltando de un patio a otro, de un escenario a otro, como niños eternos, corriendo de juego en juego sin que nadie los detenga. Y cada morada es distinta. En una aprendemos la ternura, en otra la paciencia, en otra la valentía, el silencio. La diversidad es infinita porque infinito es el ser. De ahí nace la certeza de que nunca nos quedaremos sin experiencias. Nunca agotaremos la fuente porque cada paso nos lleva a una forma nueva de vivir y cada juego nos abre un rostro nuevo de lo eterno. Así la muerte pierde todo dramatismo, no nos arrebata nada, solo nos cambia de escenario y nosotros, lejos de ser condenados a la repetición, descubrimos que lo divino se manifiesta como un juego inagotable, como un recreo donde cada instante trae un descubrimiento que nos transforma. Cuando decimos que la muerte es un regreso, no lo hacemos para cerrar un círculo en el vacío, sino que recordamos que todo lo que hemos dicho, las moradas poéticas que consuelan, las moradas materiales que esperan, los juegos infinitos del alma, tienen un sentido común, el regreso a lo que nunca dejamos de ser. Morir no es caer en un túnel oscuro, ni despertar en una sala desconocida. Es regresar a casa después de un largo viaje. Y como todo regreso verdadero, trae consigo la sensación de reconocimiento, como cuando entras en un lugar nuevo y sin saber por qué, todo te resulta familiar. Aquí está la clave. El regreso no es un retroceso, no es volver atrás. Es un volver más alto, un volver más amplio, como quien sube a un mirador y descubre que el camino que parecía recto era en realidad parte de un espiral. Regresamos a la fuente, sí, pero con todo lo vivido, con todo lo aprendido, con la experiencia que nos hace más conscientes de la eternidad que siempre fuimos. Por eso la muerte no roba nada, al contrario, recoge cada gesto, cada amor, cada error convertido en lección, lo empaqueta en el equipaje del alma y lo lleva a la siguiente morada, donde tendrá sentido nuevo. Es un regreso que nunca es repetición, porque la casa que nos espera no es la misma que dejamos. Siempre está más grande, siempre tiene una habitación más, siempre abre una ventana nueva
Y lo más bello de todo es que este regreso no es solitario. Igual que aquí compartimos pan, risas y lágrimas, allá nos aguardan los que nos precedieron, los que forman parte de la misma corriente. El alma nunca viaja sola y el hogar nunca está vacío. La muerte, vista así, es la invitación a confiar en que cada paso nos lleva a más vida, no a menos. Es regresar, sí, pero a un lugar que es siempre más amplio, más luminoso, más verdadero. Quizás lo más humano de la muerte no sea la idea de lo desconocido, sino el anhelo de volver a ver. El corazón late con esa esperanza, reencontrarnos con quienes partieron antes, con los que dejaron vacío un lugar en la mesa o un hueco en la cama. Y la intuición es tan fuerte que atraviesa culturas, religiones y épocas. Nadie se va del todo, todos nos esperan de algún modo. El reencuentro no es solo volver a abrazar a los padres, a los hijos, a los amigos. Es también reconocer la trama invisible que nos sostuvo siempre. Allí en la otra orilla, la separación se desvanece y comprendemos que nunca estuvimos rotos, que el amor no se corta con el filo de la muerte. Los que aquí llamamos ausentes, allá son los primeros en recibirnos, como si hubiesen dejado la puerta entornada y la lámpara encendida. Y no solo hablamos de personas, también hay reencuentros con momentos de nosotros mismos que creíamos perdidos. La infancia olvidada, los sueños que no cumplimos, las promesas que dejamos en suspenso. La otra morada es el lugar donde esas piezas vuelven a encajar y donde nos reconocemos completos. Hay quien imagina ese reencuentro en un campo abierto lleno de rostros queridos. Otros lo sueñan como una sala de fiesta donde la alegría no cesa. Y algunos como un silencio lleno de presencias que se comunican sin palabras. Sea como sea, el alma intuye que la muerte no nos lanza al exilio, sino al abrazo. Y quizás esa sea la promesa más honda, que la soledad no es eterna, que todo lo que amamos nos espera. La muerte como regreso es también la muerte como reunión, como fiesta de almas que vuelven a entrelazarse. Uno de los grandes misterios de la muerte es qué ocurre con la memoria. Aquí en la Tierra vivimos pegados a los recuerdos. Los celebramos, los sufrimos, los acumulamos como si fueran un tesoro que a veces pesa más de la cuenta. Pero al cruzar, ¿qué pasa con ellos? ¿Se disuelven para dejarnos libres? ¿O se encienden todos de golpe como un cielo estrellado donde nada se pierde? Quizás en la otra orilla descubramos que la memoria funciona de otra manera. Lo que aquí recordamos a trozos como si fuesen páginas sueltas, allí se ve como un libro entero de una sola mirada. No habría necesidad de repetir el dolor ni de rumiar la culpa, porque en esa claridad se entendería el sentido de cada cosa. Aquel fracaso, aquella pérdida, aquella herida, todo encajaría como piezas que al fin revelan el dibujo completo. Y sin embargo, también es posible que el alma
elija olvidar lo que le pese para poder empezar de nuevo, como un viajero que deja la mochila al llegar a casa, no por desprecio a lo vivido, sino para caminar más ligero. Ese olvido no sería ausencia, sino limpieza. Lo esencial permanecería grabado, pero sin la punzada del sufrimiento. Lo más bello es imaginar que al cruzar no se trata de olvidar o recordar en los términos humanos, sino de transformar la memoria en comprensión. Dejar de ver la vida como fragmentos dispersos y verla como una melodía entera, donde hasta las notas disonantes tenían un lugar en la armonía. Así la muerte se convierte también en la reconciliación con uno mismo. Ya no hay pasado que atormente ni futuro que asuste, solo una claridad que nos abraza y nos devuelve la paz. Cuando el alma deja atrás este cuerpo, no lo hace como quien tira un abrigo viejo para quedarse desnudo, sino como quien cambia de traje para entrar en otra estación del viaje. La forma que adoptamos en la siguiente morada no es un fantasma ni una sombra, sino algo nuevo, menos pesado, más dúctil, más acorde con el espacio al que llegamos. No somos humo, somos presencia. No somos idénticos a antes, pero nadie pierde su rostro interior. Se reconoce la esencia aunque el espejo sea otro. Imagina un cuerpo translúcido, no de vidrio, sino de luz viva, capaz de dejar pasar los colores del entorno y al mismo tiempo emitir su propio fulgor. Un cuerpo que no se desgasta ni enferma, que no se rompe ni necesita dormir porque no hay cansancio que reparar. Un cuerpo que no es sólido en el sentido de aquí, pero tampoco intangible. Puedes abrazar, sentir, oler, solo que cada sensación se expande multiplicada, como si los 5 sentidos se hubieran abierto en abanico y cada pétalo fuera una percepción nueva. Allí no caminamos, sino que flotamos como si el espacio fuera agua suave que nos sostiene. La gravedad es apenas un recuerdo, la distancia un concepto flexible. Puedes desplazarte sin moverte, acercarte sin recorrer metros, ver sin necesidad de girar la cabeza. Oír no es recibir ondas, sino absorber vibraciones enteras, como si cada sonido contuviera imágenes y aromas. El gusto se convierte en energía. Una fruta puede saber a infancia. Un aire puede saber a alegría. El tacto no termina en la piel. Puedes acariciar una montaña o un pensamiento y ambos te responden. En ese cuerpo nuevo las formas son expresión. Si estás sereno, brillas en un tono. Si amas, te vuelves más luminoso. Si aprendes, te expandes. No hay máscaras posibles porque la propia luz revela quién eres. Quizá incluso podamos elegir el aspecto a veces humano, a veces puro destello, otras un diseño que ni aquí podemos imaginar. Y sin embargo, nada de esto es espectáculo vacío. Ese cuerpo es un instrumento afinado para la experiencia que nos aguarda en esa morada.
comunicarnos de otro modo, aprender sin dolor, crear con la mente, movernos por paisajes imposibles. No es un premio ni un castigo, es la herramienta adecuada para un escenario nuevo, como cambiar de escafandra cuando pasas de bucear en el mar a volar en el aire. Así, la muerte no solo libera al alma del cuerpo, sino que le entrega un cuerpo nuevo para poder seguir viviendo. Somos los mismos, pero más ligeros, más abiertos, más aptos para el infinito. Y mientras aquí sentimos que nuestros sentidos son 5 ventanas estrechas, allá se convierten en puertas abiertas donde entra un universo entero. Si la muerte es regreso y las moradas son casas infinitas, entonces no llegamos a ellas como turistas que se tumban al sol para no hacer nada, sino como aprendices que entran en un taller mayor. El alma no descansa para siempre, se expande. Y cada morada ofrece una misión, un propósito distinto, como una asignatura que solo puede aprenderse allí. Quizá en una de esas moradas nuestra misión sea simplemente recordar, contemplar lo vivido y asimilarlo con calma, como quien abre un álbum donde cada página tiene un sentido oculto. En otra, tal vez seamos constructores de mundos, colaboradores en la gran obra que nunca se detiene. Ayudar a que nuevas formas de vida nazcan, soplar sobre el barro para que despierte, ser jardineros cósmicos que siembran estrellas o afinan la música de los átomos. Hay moradas donde la misión puede ser acompañar a otros viajeros, recibirlos, consolarlos, guiarlos en sus primeros pasos. El alma que ha conocido el miedo y lo ha vencido puede convertirse en faro para las que llegan todavía temblando. Y hay planos donde la misión es más íntima. Sanar las propias sombras, soltar cadenas que aún arrastramos, redescribir lo divino en nosotros hasta que brille sin velo. Imagina misiones donde lo humano se amplía sin romperse. Aprender a comunicarse sin palabras, a crear sin manos, a viajar sin desplazarse. O incluso misiones que nos parecen imposibles. Comprender el amor en su escala más vasta. Sentirnos uno con seres que no comparten nuestra forma, pero sí nuestra esencia. Cada morada nos da el papel exacto que necesitamos para crecer. Ni más fácil ni más duro, siempre perfecto para nuestro momento. Y lo más grande, la misión nunca es castigo ni obligación impuesta desde fuera. Es elección. Es vibración natural del alma que, al entrar en un nuevo entorno, sabe intuitivamente qué vino a hacer allí. Es como cuando un músico entra a una sala de concierto. No tiene que preguntarse qué hacer, simplemente toma su instrumento y toca. Por eso, la eternidad no se convierte en tedio, porque cada estancia abre una misión nueva. Cada paso revela un sentido y el alma nunca se queda sin horizonte. La muerte nos cambia de aula, pero el maestro interior sigue siendo el mismo.
esa chispa divina que nos impulsa a aprender, a amar, a crecer sin detenerse jamás. Si aquí el lenguaje son palabras y la música son notas, en las nuevas moradas todo eso se ensancha hasta límites que apenas sospechamos. Allí hablar no es articular sonidos, sino proyectar lo que sentimos y pensamos en ondas que llegan limpias al otro. Es comunicación directa, sin filtros, sin malentendidos. Lo que sientes se convierte en forma, en color, en vibración, y el otro lo recibe en su plenitud. Ya no decimos te quiero, lo irradiamos y el que lo recibe no duda porque lo ve, lo toca, lo respira. En algunos planos el lenguaje puede ser música. Cada ser es como un instrumento único y al comunicarse emite acordes que no se escuchan con los oídos, sino que atraviesan todo el cuerpo. Imagínalo, entrar en un espacio donde decenas de almas dialogan y lo que se escucha no son voces, sino una sinfonía que se entrelaza, cada nota contando una historia, cada acorde compartiendo un recuerdo o una emoción. No hay discusión, no hay mentira, porque la música no engaña, resuena con la verdad que la provoca. También es posible que existan moradas donde el lenguaje sea pura luz. Las almas lanzan destellos, geometrías, colores que se abren en el aire como flores instantáneas. Cada combinación es un mensaje, cada movimiento una frase. Allí, una conversación puede ser un espectáculo visual tan vasto como una aurora boreal. Y lo que aquí diríamos ser un párrafo, allá se muestra en un solo destello que lo contiene todo. Y la música es quizás el mayor tesoro. Hay moradas donde la creación no avanza con máquinas ni con herramientas, sino con melodías. Cantar una forma es darle existencia. Entonar un acorde es despertar un paisaje. Quizás un río nace de un coro, o un árbol florece con una nota sostenida. La creación entera es partitura, y cada ser añade su instrumento a la gran sinfonía del universo. Lo más fascinante es que este lenguaje no excluye nada de lo que conocemos aquí. Allá también se puede reír, también se puede guardar silencio, se puede mirar a los ojos. Solo que todo eso tiene una hondura multiplicada. El silencio se convierte en océano, la risa en cascada de luz, la mirada en un poema infinito. Allí entendemos que las moradas no son solo lugares donde estar, sino culturas vivas, civilizaciones del alma que inventan maneras de expresarse y de crear belleza. Y cuando uno las imagina, se da cuenta de que lo que aquí llamamos arte no es más que un ensayo, un tímido anticipo de lo que allí se despliega en toda su plenitud. Si algo cambia radicalmente al cruzar hacia las nuevas moradas, es la forma de relacionarnos. Aquí vivimos entre muros, con fronteras visibles e invisibles.
cada uno defendiendo su parcela de tierra, su idea, su miedo. Pero en las moradas del alma, la comunidad es natural, no es un pacto forzado, es la respiración misma del lugar. Allí no existe la soledad impuesta, porque la esencia de cada ser se reconoce en el otro como quien se mira en un espejo luminoso. Imagina llegar a una morada y encontrarte rodeado no solo de quienes amaste en la tierra, sino también de almas que jamás habías conocido. Y sin embargo, sentir al instante que hay un lazo profundo, como si hubieran sido hermanos desde siempre. No hay barreras de idioma, de cultura, de apariencia. La vibración que cada ser irradia es suficiente para que sepamos con quién estamos y qué nos une. La comunidad en esos planos no es masa uniforme, sino coro diverso. Cada alma aporta su matiz, su color, su frecuencia única, y en lugar de chocar se entrelazan como hilos en un tapiz vivo. Algunos enseñan, otros acompañan, otros crean, y todos cumplen un papel indispensable en la armonía del conjunto. Es un tejido sin jerarquías impuestas. Cada quien brilla en su función, y esa función no aplasta a nadie. Hay moradas donde las comunidades se organizan como clanes de viajeros que comparten camino, otras donde se forman auténticas ciudades de luz con espacios comunes de aprendizaje, de celebración, de creación. Allí se entiende lo que aquí apenas intuimos, que crecer no es un proceso individual, sino coral, que el alma se expande más en contacto con otras que aislándose en su burbuja. Y lo más bello es que estas comunidades no excluyen. Nadie queda fuera. Si alguien necesita retirarse a su silencio, la comunidad lo acoge en su distancia, sabiendo que regresará cuando su canto vuelva a nacer. No hay condena ni exilio, solo ritmos distintos que se respetan y se abrazan. Quizá esa sea una de las mayores revelaciones, que nunca estuvimos solos. Aquí en la tierra lo olvidamos con facilidad, pero en las moradas el recuerdo de la unidad se hace tan fuerte que la comunidad se convierte en la forma natural de existir. Y comprenderlo transforma incluso nuestra vida aquí. Nos invita a ensayar ya esa comunidad verdadera, a ver en cada persona no un extraño, sino un compañero de viaje hacia la misma casa infinita. En las moradas del alma no somos simples huéspedes que ocupan un espacio preparado. Somos también creadores. Allí la existencia no se limita a contemplar, se multiplica en la capacidad de engendrar belleza, de dar forma a lo invisible, de participar activamente en la obra inacabable del universo. Imagina un lugar donde el pensamiento es semilla. Allí, lo que aquí apenas soñamos, allá se convierte en realidad tangible. Si imaginas un jardín, brota. Si piensas en un río, fluye. Si deseas un hogar, se forma como una arquitectura viva que refleja tu interior. Pero la creación no es capricho, es resonancia. Solo se manifiesta lo que vibra en armonía con la totalidad,
No puedes crear desde la codicia o el egoísmo, porque esas notas no resuenan en la gran sinfonía. La creación en las moradas es fruto del amor, de la alegría, del deseo de compartir. Hay almas que crean paisajes completos, bosques donde los árboles hablan, cielos donde las auroras se abren como lienzos infinitos. Otras crean melodías que se convierten en caminos de luz por donde otros pueden viajar. Algunas moldean cuerpos para seres nuevos, dando a la vida formas que aquí ni imaginamos. Todo lo que se genera no es decorado, sino parte viva de ese mundo. La creación allí no es adorno, es sustancia. Y lo más hermoso es que esta creación nunca es solitaria. Muchas veces nace de la unión, dos almas que se entrelazan para pintar un horizonte, comunidades enteras que levantan un templo de luz solo con su canto, viajeros que se encuentran y generan juntos un espacio que no existía antes. Cada acto creador suma, multiplica, expande la riqueza de esa morada. Algunas tradiciones antiguas ya lo intuyeron, que estamos llamados no solo a habitar, sino a co-crear, que la chispa divina en nosotros no es metáfora, sino capacidad real de dar vida. Aquí lo experimentamos en pequeño cuando pintamos, cantamos, sembramos, amamos. Pero allá, esa chispa se libera sin las limitaciones de la materia densa. Y entonces descubrimos que somos de verdad aprendices de dioses. Por eso cada morada no se limita a ser un refugio o un aula. Es también un taller y un escenario. La muerte, en lugar de cerrarnos puertas, nos abre a la posibilidad de crear mundos, de continuar la danza eterna de la creación que no se detiene jamás. Continuará. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Si deseas acompañarnos también desde Podimo, tienes 30 días gratis con mi enlace. Cada escucha en Podimo ayuda a mantener vivos los proyectos de ACRA. Lo encontrarás al final de la descripción. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.